Hola, ¿cómo estás? Me alegro de que estés acá con nosotros hoy. Vamos a meternos en un informe de Amnistía Internacional que la verdad es que es clave para entender la Argentina de hoy. Derechos en Argentina. 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos. Este análisis, el que saca Amnistía todos los años, mira a fondo este primer año de Milei como presidente. Y el título ya te dice todo. 12 meses, 12 derechos perdidos. Así que vamos a ver cómo llegan a esa conclusión, ¿no? Es un tema complejo, sí, pero Ujú. entenderlo es fundamental para ser un ciudadano informado, digamos. Vamos a ir paso a paso. Así que no te preocupes, vamos a ir destacando lo importante y aclarando lo complejo. Exactamente. Al final de la inversión vas a tener las herramientas para analizar todo esto con ojo crítico. Para arrancar el informe dice algo fuerte. Argentina ya tenía problemas económicos, sí, pero con las nuevas políticas la pobreza se ha profundizado. No es poca cosa, ¿eh? Mira este dato. La pobreza saltó del 41,7% al 52,9% en un solo año. Imagínate. 15,7 millones de personas más en la pobreza. Impresionante, ¿no? Y el gobierno, por un lado, dice que hay un superávit récord de 16 años, pero por otro lado hay tanta gente en la pobreza. Es raro, ¿no? Sí, esa es la ironía que marca el informe. Este superávit se logró a costa del bienestar de la gente. Las medidas de austeridad les pegaron a los argentinos, mientras que los empresarios se beneficiaron con recortes de impuestos. Entonces, aunque las cuentas públicas estén bien, el costo social es altísimo. ¿Y esto cómo afecta a distintos grupos? ¿Qué dice el informe? El informe habla mucho del impacto en las mujeres. 2 de cada 3 personas pobres son mujeres, muchas madres solteras que tienen que cuidar de la familia sin ninguna ayuda. Y encima, la brecha salarial. Claro, las mujeres ganan un 27,7% menos que los hombres. Más desigualdad todavía. Un círculo vicioso. Y hablando de sectores vulnerables, ¿qué pasa con los jubilados? Argentina tiene muchísimos jubilados, ¿no? Sí, 8,8 millones. Y ojo, porque por primera vez desde que el INDEC cambió cómo mide las cosas en 2016, las pensiones mínimas están por debajo de la mitad de la línea de pobreza. No les alcanza ni para lo básico. ¿Y eso qué significa para los jubilados? Deben estar en una situación muy complicada. Imagínate. Más de 3 millones de jubilados en la pobreza. Y de nuevo, las mujeres son las más afectadas. Por la informalidad laboral que sufrieron, les cuesta acceder a una pensión completa. Y encima Milei vetó el proyecto de ley para ajustar las pensiones, ¿no? Exacto, profundizó la crisis de los jubilados. Y el informe deja una pregunta importante. ¿Es sostenible el sistema de pensiones en Argentina con la gente que envejece y el trabajo informal en aumento? Difícil pregunta, ¿eh? Cambiando de tema, el informe también habla de la libertad de expresión. ¿Qué dice Amnistía sobre este derecho? El informe describe cómo el gobierno utiliza tácticas confrontativas y la desinformación para callar a los que critican, algo que se ve en otros países también. ¿Te referís a esos líderes que hablan de nosotros contra ellos y que demonizan al que piensa diferente? Exacto. Y en Argentina, las redes como X, el antiguo Twitter, y TikTok se usan como armas para amplificar la agresión contra los que piensan diferente al gobierno. Y los periodistas son un blanco frecuente. Un clima de miedo e intimidación total, ¿no? La gente se autocensura por miedo a las consecuencias. Obvio. Y el informe pone ejemplos concretos de periodistas atacados. Silvia Mercado, por ejemplo, la echaron de una conferencia de prensa por criticar la política de Milei sobre de todos los temas, sus perros. Absurdo, pero te muestra la intolerancia que hay. Y hay más ejemplos. Sí, claro. Marcelo Bonelli recibió amenazas por cuestionar los privilegios de la élite. Y Jorge Lanata, él denunció a Milei por calumnias porque el presidente lo acusó de recibir sobornos. Es grave que se use el poder para atacar a quienes solo hacen su trabajo. Informar y controlar al poder. A esto le llaman asesinato de carácter. La idea es desacreditar a las voces críticas antes de que puedan influir. En este contexto, las mujeres periodistas se enfrentan a más violencia todavía. Ahí se junta el machismo que ya existe, ¿no? Exacto. El informe menciona a Luisa Corradini y María O'Donnell, quienes fueron atacadas personalmente y tergiversaron sus palabras. Y ojo, hay un informe de Amnistía, muteadas, que dice que el 63,5% de las periodistas en Argentina fueron víctimas de violencia digital, amenazas sexuales, acoso físico. Imagínate. Terrible. Y la idea no es solo atacarlas, sino también silenciarlas, ¿no? Que no puedan seguir informando. Esa es la idea, generar miedo para que se callen. Y con esta restricción a la libertad de expresión, me imagino que la libertad de reunión y asociación también está en problemas. El informe habla de esto. Sí, habla de la tendencia global a reprimir las protestas, algo que también se ve en Argentina. ¿Y qué están haciendo para restringir el derecho a protestar? Bueno, por ejemplo, el protocolo para el mantenimiento del orden público, que busca criminalizar la protesta pacífica. En la práctica.
¿Qué consecuencias tiene para la gente que protesta? Amnistía documentó varios casos de policías disparando balas de goma al torso de los manifestantes. Lesiones gravísimas, como la pérdida de un ojo. Esto viola los estándares internacionales que dicen que se debe apuntar a la parte inferior del cuerpo para minimizar los daños. ¿Algún caso en particular? Sí, el de Matías Alfieri, un abogado de derechos humanos que perdió un ojo por una bala de goma en una protesta. También mencionan a un docente que recibió 12 disparos, 3 en la cabeza. Y a Claudio Astorga, que perdió parte de la visión por un disparo en la cara. Terrible. Y aparte de las balas de goma, usan otras armas. Gases lacrimógenos. Y sin Uf. ningún cuidado. Hay una foto terrible de un policía tirándole gas lacrimógeno en la cara a una niña. Indignante. Y aunque los llamen menos letales, los gases lacrimógenos también hacen daño, ¿no? Claro. El informe cita a Bárbara Acevedo, una enfermera que atendió manifestantes afectados por los gases. Les ardía la piel, tenían dificultades para respirar durante horas. Entonces, no solo violencia física, sino también detenciones arbitrarias durante las protestas. Sí, el informe menciona 4 mujeres que las detuvieron por cantar el himno nacional en una protesta. Después las absolvieron, pero imagínate. Detenidas por cantar el himno. Increíble. Y también la detención masiva de 33 personas durante una protesta contra la ley Bases. El gobierno los llamó terroristas que querían dar un golpe de Estado, pero la mayoría eran manifestantes pacíficos o gente que pasaba por ahí. El fiscal Stornelli pidió prisión preventiva para todos con acusaciones muy débiles. Al final la mayoría fueron liberados por falta de pruebas. Parece que la idea es generar miedo para que la gente no se anime a protestar. El informe cita a Juan Ignacio Spinetto, un abogado que lo detuvieron en esa protesta. Dijo, nunca pensé que en 40 años de democracia iba a terminar en una cárcel de máxima seguridad con presos peligrosos por ir a una marcha. Una frase que te deja pensando, ¿no? Y con esta represión a la protesta, ¿qué rol juega el periodismo? El periodismo independiente es clave para documentar lo que hace la policía, denunciar los abusos y mostrar lo que realmente está pasando. Pero me imagino que a los periodistas también los atacan y presionan. Lamentablemente sí. El informe dice que 35 periodistas fueron agredidos mientras cubrían el debate de la ley Omnibus. Terrible. ¿Atacan la libertad de expresión por todos lados? Y ahora un tema que parece de ciencia ficción, pero es real. La cibervigilancia. ¿Qué dice el informe? Se centra en la creación de la UIAS, la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, que puede predecir delitos, perfilar personas y controlar la actividad online de todos. Aunque la tecnología puede servir para combatir el delito, la línea entre herramienta y tiranía es muy fina. Totalmente. El problema es que el Estado ya tiene muchos datos nuestros a través de ANSES, AFIP y RENAPER. Ahora, con la UIAS se suma nuestra actividad online, vigilancia masiva total. Y esto no viola el derecho a la privacidad. Exacto. Argentina tiene leyes que protegen la privacidad, pero al gobierno de Milei no parece importarle mucho. ¿Y qué consecuencias tiene esta vigilancia para la gente? Primero, afecta la libertad de expresión. Si sabemos que nos vigilan, nos autocensuramos, incluso si nuestras críticas son válidas. Claro, pensás 2 veces antes de criticar al gobierno si te están espiando. Y ojo con el sesgo algorítmico, sobre todo en la predicción de delitos. Los algoritmos pueden ser discriminatorios, llevando a una vigilancia policial selectiva basada en datos falsos. Parece una película distópica, ¿no? Te juzgan por lo que podrías hacer, no por lo que realmente haces. Exacto. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad por la seguridad? Una pregunta para reflexionar. Y hablando de derechos que se están restringiendo, ¿qué pasa con el acceso a la información pública? La transparencia es clave en una democracia. Cuando los gobiernos ocultan información, los ciudadanos pierden poder. Y en Argentina, el decreto 780-2024 le está dando al gobierno de Milei la herramienta para restringir el acceso a la información pública. ¿Y qué dice este decreto? Amplía la información que no se considera de interés público y le da al Estado más poder para mantener secretos. Más información oculta a la gente. ¿Algún ejemplo concreto? Sí, el diario Perfil pidió información sobre los gastos de publicidad de aerolíneas argentinas y se la negaron, diciendo que era información con valor comercial. ¿Y quién decide qué información tiene valor comercial? Ese es el problema, la discrecionalidad. Los funcionarios deciden qué se oculta y eso abre la puerta al abuso. Y esto no afecta solo a los periodistas. Cualquier ciudadano que quiera información pública se ve afectado. Totalmente. La app Mi Argentina pierde su utilidad si las respuestas a los pedidos de información son negadas. Amnistía Internacional también pidió información, ¿verdad? Sí, pidieron información sobre la violencia policial en las protestas con los gases y las balas de goma y se la negaron. Milei no quiere que sepamos lo que está pasando. El acceso a la información es un derecho, no un favor del gobierno.
Y el gobierno argentino está ignorando los pedidos de la comunidad internacional para que derogue el decreto 7880-2024. Cambiando de tema, me preocupa la situación de las mujeres en Argentina. El informe habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En Argentina hay un femicidio cada 35 horas, ¿no? Lamentablemente sí. Y a pesar de la gravedad del problema, el gobierno de Milei está desmantelando las políticas para combatir la violencia de género. ¿Y por qué hacen eso? Niegan la existencia de la violencia de género y la desigualdad. Hablan de una batalla cultural contra la ideología de género. Niegan el problema en vez de enfrentarlo. ¿Y qué consecuencias tiene para las mujeres que sufren violencia? Las consecuencias son terribles. El programa Acompañar, que les daba independencia económica a las mujeres que escapaban de la violencia, está destruido. En 2023, este programa ayudó a 34.023 personas. En 2024, solo a 434. Una reducción del 98,63%. Es una barbaridad. Están abandonando a miles de mujeres. ¿Por qué se redujo tanto? No solo redujeron el presupuesto, sino que también agregaron requisitos que hacen más difícil acceder al programa. La ayuda se redujo de 6 a 3 meses, obligan a las mujeres a denunciar, lo que las pone en peligro, y no les dan apoyo para que la denuncia sea segura. Menos recursos y más difícil acceder a ellos. Y la línea 144, que se supone que ayuda en casos de violencia de género, también fue afectada. Sí, la línea 144 también sufrió recortes. Menos presupuesto, despidieron al 42% del personal. Hay turnos con solo 3 operadoras para atender muchísimas llamadas. Entonces las mujeres que piden ayuda tienen que esperar más y hay menos personal capacitado para ayudarlas. ¿Hay algún otro programa afectado? Sí, Acercar Derechos, que daba apoyo legal y psicológico a las víctimas, lo desmantelaron en varias provincias y no se sabe qué va a pasar con el cuerpo de abogados del Estado, que les da abogados gratuitos a las víctimas. El panorama es muy desalentador. Milei está desmantelando las políticas para proteger a las mujeres y eso pone sus vidas en peligro. Y encima no hay compromiso con la igualdad de género en la justicia. ¿Te refieres a que la Corte Suprema solo tiene hombres? Exacto. Y ahora que hay 2 vacantes, el gobierno propone a 2 hombres más. La Corte va a seguir siendo solo de hombres. Una muestra más de que no quieren una justicia con perspectiva de género. Y hablando de derechos, ¿qué pasa con el derecho a la salud sexual y reproductiva? En Argentina el aborto es legal desde 2021, pero ¿qué está pasando con esta ley bajo el gobierno de Milei? La legalización del aborto ha sido positiva para la salud de las mujeres, pero el gobierno actual está sacando financiamiento. Y en la práctica, ¿qué problemas tienen las mujeres que quieren acceder a un aborto legal? El presupuesto para el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable es el más bajo en 9 años. Y un pedido de información pública reveló que el Ministerio de Salud no ha distribuido insumos para la interrupción legal del embarazo en 2024, a diferencia del año pasado, cuando sí se distribuyeron. O sea que, aunque el aborto es legal, el gobierno hace difícil acceder a este derecho de manera segura. Exacto. Y a eso súmale el discurso de Milei contra el aborto. Dice que es una agenda sangrienta y un asesinato agravado por el vínculo. Genera hostilidad hacia las mujeres que abortan y hacia los profesionales que garantizan este derecho. Es terrible que un presidente use esas palabras para hablar de un tema tan delicado. Y encima, el partido de Milei presentó un proyecto para derogar la ley y volver a penalizar el aborto. Sí, hay sectores que quieren que retrocedamos en derechos que costó mucho conseguir. Cambiando de tema, ¿qué pasa con el plan ENIA que buscaba prevenir el embarazo adolescente? Este programa logró reducir los embarazos adolescentes en varias provincias, pero el gobierno de Milei lo desmanteló. Le sacaron los fondos, despidieron al personal y cerraron los lugares donde se daba atención. Increíble que desmantelen un programa que funcionaba bien. ¿Y qué consecuencias tiene para las adolescentes? El embarazo adolescente tiene un impacto negativo en la vida de las chicas. Más riesgo de dejar la escuela, pobreza y exclusión social. El gobierno las está abandonando. Exacto. Es una decisión cruel e irresponsable. Y hablando de grupos vulnerables, ¿qué dice el informe sobre la comunidad LGBTIQ+ en Argentina? Aunque Argentina ha avanzado en derechos LGBTQ+ o SHOCA, la discriminación sigue. Y el gobierno de Milei fomenta un clima de hostilidad con su discurso de batalla cultural contra la ideología de género. Usan la ideología de género para atacar a un grupo vulnerable. ¿Algún caso que muestre esta situación? Sí, un ataque a 4 mujeres lesbianas en Buenos Aires. 3 murieron y una quedó herida después de que un hombre les prendió fuego la habitación con una bomba Molotov. ¡Qué horror! Un ataque de odio. Lo peor es que el gobierno minimizó el ataque diciendo que era un hecho policial más y negando que fuera por odio a la orientación sexual de las víctimas. Terrible que el gobierno no reconozca la gravedad de estos ataques y no proteja a la comunidad LGBTIQ+. Al atacante lo acusaron de homicidio, pero no consideraron el agravante de odio. Otra muestra de que al gobierno no le importa proteger a las personas LGBTIQ+.
Hablando de protección, ¿qué dice el informe sobre la educación sexual integral? Ese sí, es clave para que los chicos conozcan sus derechos y se protejan de la violencia. Lamentablemente, la ESI también ha retrocedido con mi ley. Se suspendieron las capacitaciones para docentes en ESI, aunque la mayoría de los docentes piden más formación en temas como violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual. Pues están dejando sin herramientas para hablar de estos temas con sus alumnos. Desfinanciaron los equipos provinciales de ESI y desmantelaron el Observatorio Federal de la ESI, o FESI, que se encargaba de monitorear la ley. Debilitan la ESI por todos lados. Y la comunidad internacional ha dicho algo. Sí, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le pidió a Argentina que garantice la ESI, pero el gobierno no les hizo caso. Otro ejemplo del desprecio de Milei por los derechos de los niños. Cambiando de tema, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué postura tiene Milei? El gobierno de Milei niega el cambio climático. El propio presidente dijo que el calentamiento global es una mentira del socialismo. Increíble que un presidente diga eso, yendo en contra de la ciencia. Exacto. Argentina queda en una situación complicada porque el cambio climático es real y necesitamos actuar ya. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Algo para combatir el cambio climático. No solo no hacen nada, sino que promueven políticas que lo empeoran. Por ejemplo, se oponen a la Agenda 2030, un acuerdo global para el desarrollo sostenible que busca combatir el cambio climático, la pobreza y la desigualdad de género. ¿Y por qué se oponen a la Agenda 2030? Milei dice que es un programa socialista que atenta contra la soberanía de los estados. No entiende lo que significa este acuerdo ni los beneficios que puede tener para Argentina. Argentina se está aislando del mundo en vez de sumarse a la lucha contra el cambio climático. Y encima promueven reformas ambientales regresivas en leyes como la de bosques, la de glaciares y la de presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Y qué consecuencias tienen estas reformas? Debilitan la protección del medio ambiente y abren la puerta a la deforestación, la megaminería y otras actividades que dañan los ecosistemas y la salud de la gente. ¿Priorizan las empresas por encima del medio ambiente y la salud? Lamentablemente sí. Esa es la conclusión del informe. Hablando de grupos vulnerables, ¿qué pasa con los pueblos originarios en Argentina? Su situación ha empeorado con Milei. El INEI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que debía proteger sus derechos, está desmantelado. ¿Cómo desmantelaron? Derogaron el RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que les daba personería jurídica a las comunidades, y suspendieron todas las solicitudes de inscripción. Les sacan el reconocimiento legal que necesitan para defender sus derechos. Exactamente. Y también derogaron el decreto que prorrogaba la emergencia territorial, dejando a muchas comunidades sin protección legal contra los desalojos. Que los dejan a merced de los intereses económicos. Casi la mitad de las comunidades registradas no tienen el relevamiento territorial de sus tierras y cientos de comunidades no registradas quedan desprotegidas. Esto abre la puerta a desalojos forzosos por parte de empresas o terratenientes que quieren sus tierras. Terrible. ¿Y qué se puede hacer para cambiar esto? El gobierno debe restituir el RENACI y proteger las tierras indígenas, y también implementar políticas para su desarrollo económico y social, respetando su cultura y sus formas de vida. Hablando de políticas, ¿qué dice el informe sobre la política exterior de Milei? El informe dice que Argentina se ha vuelto aislacionista y regresiva, alejándose de los consensos globales en derechos humanos. ¿Algún ejemplo? Sí, Argentina fue el único país del G20 que no firmó la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. ¿En serio? ¿El único país? Sí, fue muy criticado a nivel internacional. No solo va en contra de los compromisos internacionales de Argentina, sino que también manda un mensaje negativo al mundo. Como si no les importaran los derechos de las mujeres. Y también se opusieron a reconocer la violencia sexual contra las mujeres en la Asamblea General de la OEA. Algo en lo que todos los países deberían estar de acuerdo. Una postura muy regresiva para un tema tan importante. Y en la ONU se alinearon con Irán y Rusia para oponerse al aborto y a la ideología de género. Es incoherente que un país que legalizó el aborto se oponga a ese derecho a nivel internacional. Y fueron el único país que votó en contra de abordar la violencia de género digital en la ONU. No se toman en serio la violencia de género digital, que es un problema grave. En vez de proteger a las víctimas, la ignoran. Y Milei también atacó la Agenda 2030, que busca un desarrollo sostenible. No entiende lo que significa ese acuerdo ni lo que Argentina podría ganar con él. Dijo que es un programa socialista
que va en contra de la soberanía de Argentina. Argentina se aísla del mundo en vez de trabajar para un futuro mejor. Y se retiraron del Pacto para el Futuro de la ONU, que buscaba la cooperación internacional para enfrentar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Claramente quieren aislar a Argentina. Y también se retiraron de la COP29, la conferencia de la ONU sobre cambio climático. No les importa el cambio climático ni proteger el planeta. Milei niega el cambio climático. Dijo que el calentamiento global es una mentira. Va en contra de la ciencia y pone en riesgo el futuro de Argentina y del planeta. Argentina tiene que volver a la cooperación internacional y comprometerse con los derechos humanos. El mundo está mirando a Argentina. El gobierno tiene que cambiar esta tendencia negativa. El aislamiento no beneficia a nadie. Argentina tiene mucho que aportar al mundo en la defensa de los derechos humanos. Tienen que dejar de aislarse y unirse a los esfuerzos globales para un mundo más justo, igualitario y sostenible. Bueno, esta fue la primera parte de nuestra inmersión profunda en el informe Amnistía Internacional. En la segunda parte vamos a analizar qué podemos hacer para defender los derechos humanos en Argentina en este contexto tan complicado. Los esperamos para seguir hablando de este tema tan importante. Seguimos con el informe de Amnistía y hay algo que me parece importante. ¿Cómo la política exterior afecta la situación dentro de un país? Claro, cuando hablamos de derechos humanos no podemos solo mirar lo que pasa adentro. Las decisiones del gobierno en el mundo también afectan a la gente. Exacto. Y en Argentina, la política exterior de Milei preocupa mucho. No solo por el aislamiento, sino también porque niega acuerdos básicos sobre derechos humanos. ¿Te referís a la postura de Argentina sobre la igualdad de género y el cambio climático? Sí, esos son dos ejemplos. El informe tiene varios casos que muestran esta tendencia. ¿Podrías contarme alguno? ¿De Quiero entender cómo funciona esto en la realidad. Bueno, uno que impactó mucho fue que Argentina fue el único país del G20 que no firmó la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. En serio, el único. Sí, fue muy criticado. No solo va en contra de los compromisos internacionales de Argentina, sino que también le manda un mensaje negativo al mundo. Parece que al gobierno no le importan los derechos de las mujeres. Y no solo eso. Argentina también se opuso a reconocer la violencia sexual contra las mujeres en la OEA, algo en lo que todos los países deberían estar de acuerdo. Una postura muy negativa para un tema tan importante. Y en la ONU se unieron a Irán y Rusia para oponerse al aborto y a la ideología de género. No tiene sentido que un país que legalizó el aborto se oponga a este derecho en otros países. Genera confusión y debilita la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y encima, Argentina fue el único país que votó en contra de la resolución para combatir la violencia de género digital en la ONU. Es preocupante que no se tomen en serio este problema. La violencia de género digital afecta mucho a las mujeres, y en vez de proteger a las víctimas, el gobierno las ignora. Y si sumamos el ataque de Milei a la Agenda 2030, el panorama es peor todavía. La Agenda 2030 es un acuerdo global para un desarrollo sostenible que incluye la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad de género. ¿Y qué dice Milei de la Agenda 2030? Dice que es un programa socialista que va en contra de la soberanía de Argentina. No entiende el acuerdo ni los beneficios que puede traerle al país. Argentina se aísla del mundo en vez de buscar un futuro mejor. Exacto. Y esto afecta la imagen del país y la vida de la gente. Las decisiones internacionales terminan afectando la realidad local. Y en Argentina, la política exterior de Milei está debilitando la defensa de los derechos humanos tanto dentro como fuera del país. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto? Amnistía Internacional propone algunas estrategias. Primero, hay que fortalecer las instituciones democráticas. ¿Cómo se hace eso? Un sistema judicial independiente, un Congreso que controla al presidente y un sistema electoral transparente son claves para proteger los derechos humanos. No es solo cambiar a los que están en el poder, sino que las instituciones funcionen bien, sin importar quién gobierne. Exacto. Y para eso la gente tiene que participar. Informarse, debatir, organizarse, exigir cuentas a los funcionarios y votar en las elecciones. La democracia no es solo votar cada 4 años, es participar siempre. ¿Y qué más se puede hacer para defender los derechos humanos en Argentina? El informe también dice que hay que defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Un periodismo independiente y crítico y acceso libre a la información pública son importantes para controlar al poder y defender los derechos humanos. Y cuando quieren silenciar las críticas y ocultar información, hay que apoyar a los medios independientes, denunciar la censura y exigir transparencia al gobierno. Totalmente de acuerdo. Y no hay que olvidar la educación en derechos humanos. Hay que formar ciudadanos críticos que conozcan sus derechos y responsabilidades para tener una sociedad más justa. Eso es clave. Y esta educación tiene que estar en todos lados.
La escuela, la familia, los barrios, los medios de comunicación. Exactamente. La educación en derechos humanos no es solo una materia, es un valor para toda la sociedad. Y las organizaciones de la sociedad civil son muy importantes en esto. Amnistía Internacional y otras organizaciones están monitoreando la situación de los derechos humanos en Argentina, denunciando abusos, dando apoyo legal a las víctimas y promoviendo un cambio cultural a través de la educación. No estamos solos en esta lucha. Hay que involucrarse, informarse, organizarse y participar en las acciones que se están haciendo. Defender los derechos humanos es tarea de todos. El informe de Amnistía nos muestra una situación muy mala con Milei. Pero también nos recuerda que la lucha por los derechos humanos es constante y necesita que todos participemos. Es hora que los argentinos nos unamos para defender nuestros derechos y construir un futuro más justo para todos. Aunque el panorama es complicado, no hay que perder la esperanza. La historia nos muestra que la lucha por los derechos humanos, aunque sea difícil, puede lograr cambios importantes. Hay muchos ejemplos de personas y organizaciones que, con valentía y perseverancia, lograron cambios en la defensa de los derechos humanos. Tenemos que seguir su ejemplo y no rendirnos en la lucha por una Argentina más justa para todos. Retomando la idea de la esperanza, ¿no? Porque la historia nos muestra que luchar por los derechos humanos, aunque sea difícil, puede traer cambios. Sí, total. Y me parece importante hablar de qué podemos hacer para defender los derechos humanos en Argentina ahora, con todo esto que está pasando. ¿Qué dice el informe de Amnistía sobre esto? Bueno, tiene varias ideas interesantes. Primero, dice que hay que fortalecer las instituciones democráticas. ¿A qué te referís? Un sistema judicial independiente, un Congreso que controle al presidente, elecciones transparentes. Todo eso es clave para proteger los derechos humanos. O sea, no es solo cambiar a los que están en el poder, sino que las instituciones funcionen bien, siempre. Exactamente. Y para eso la gente tiene que participar. Informarse, debatir, organizarse, pedirle cuentas a los funcionarios, votar. La democracia no es solo votar cada 4 años, es estar activo siempre. Claro. Y el informe también habla de la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Sí, un periodismo independiente y crítico y acceso libre a la información pública son esenciales para controlar al poder y defender los derechos humanos. Y cuando hay censura y ocultan información, hay que apoyar a los medios independientes, denunciar la censura y exigir transparencia. Totalmente. Y no olvidemos la educación en derechos humanos. Hay que formar ciudadanos críticos que conozcan sus derechos para tener una sociedad más justa. Eso es fundamental. Y esta educación tiene que estar en todos lados. La escuela, la familia, los barrios, los medios. En todos lados. No es solo una materia, es un valor para toda la sociedad. Y aquí las organizaciones de la sociedad civil son muy importantes. Amnistía Internacional y otras organizaciones están trabajando para monitorear la situación de los derechos humanos en Argentina, denunciando los abusos, apoyando a las víctimas y promoviendo un cambio cultural a través de la educación. Entonces no estamos solos en esta lucha. No, para nada. Hay que involucrarse, informarse, organizarse y participar. Este informe nos muestra un panorama complicado, pero también nos da herramientas para actuar. No nos quedemos con la sensación de que no podemos hacer nada. Usemos esta información para organizarnos y luchar por un país más justo. Sí, totalmente. Defender los derechos humanos es tarea de todos. Y aunque sea difícil, vale la pena luchar por un futuro mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta información te sirva para entender lo que está pasando y para que te sumes a la lucha por los derechos humanos en Argentina. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.